Ya está en comunicación con nosotros vía telefónica la congresista Marisol Espinosa. Ella, como ustedes saben, es congresista por Piura, hace parte de la bancada de Alianza para el Progreso, fue congresista y vicepresidente de la República en el gobierno de Ollantumala y antes, en el periodo anterior, fue también parlamentaria, por lo tanto tiene ya una trayectoria en el Congreso importante. Congresista Espinosa, es un gusto saludarla, muy buenos días. Muy buenos días, Glaxer, muy buenos días a todos los radio oyentes. Muchísimas gracias por atendernos, digamos, apelando a la condición de congresista, pero sobre todo y también a la que usted tuvo en el régimen anterior de vicepresidenta. ¿Es exagerado, es atendible, le parece razonable la petición de que el ministro Vizcarra, exministro Vizcarra, que va a dejar de ser ministro de Transportes, deje también la vicepresidencia de la República por un asunto de coherencia, como han dicho algunos de los miembros de la bancada fujimorista? Glaxer, considero que es exagerada la petición de algunos miembros de la bancada fujimorista de exigir la renuncia del primer vicepresidente de la República. Yo creo que más que suficiente para cubrir un error político es poner tu cargo a disposición. Ya puso su cargo a disposición, el cargo del Ministerio de Transportes, pero hay que también enmarcar la situación. La gente piensa que porque se me ocurre a mí alguna respuesta para una situación, eso se tiene que hacer. Primero hay que fijarnos en el marco constitucional. Es antidemocrático solicitar la renuncia del primer vicepresidente de la República, por una simple y sencilla razón. ¿Cuál? Porque el primer vicepresidente es elegido en una fórmula presidencial, no es un cargo designado a dedo, es un cargo de elección popular. Por lo tanto, su mandato está enmarcado a un proceso electoral, a un mandato del pueblo. Por lo tanto, es antidemocrático solicitarlo, que porque a mí se me ocurre mañana tener una posición política, pedir de buenas a primeras la renuncia del primer vicepresidente. Ahora, pero en segundo lugar... Sí, por favor. Sí. No, sí, sí, adelante, por favor. Sí, gracias. En segundo lugar, el sistema democrático te garantiza un mínimo de gobernabilidad. Con esta lluvia de interpelaciones que se viene, porque se ha anunciado para Basombrío, para la ministra de Salud, no me parece que la política peruana esté contribuyendo a un sistema de tranquilidad y de gobernabilidad que se necesita en estos momentos. Tenemos una crisis de dengue muy grave en el norte que requiere atención y requiere urgente respuesta. Tenemos en el sur también una emergencia. Tenemos casi todos los proyectos de inversión paralizados. Y lo que se necesita en estos momentos es pisar el acelerador, no para conducirnos en piloto automático, sino con la participación de gobierno. Necesitamos no administrar los recursos, necesitamos que se gobierne, necesitamos tranquilidad, y como se está manejando la política peruana en pare, porque hemos visto a un contralor de la República actuando en pare con una bancada, ha hecho un informe que él denominó técnico, pero que en la práctica es un informe totalmente político, sin sustento técnico, sin sustento financiero y sin sustento legal, porque él ha puesto sobre tela de juicio a 11 funcionarios, incluida la viceministra Fiorella Molinelli, y no argumenta cuál es el dolo. No, y además, digamos, sugiere regresar al contrato anterior que fue observado por ellos mismos en su momento también. Pero voy a regresar al contralor. Permítame, congresista Espinosa, preguntarle algunas cosas en torno a lo que usted acaba de mencionar. Pero si el pedido de la renuncia del vicepresidente Vizcarra es inconducente en términos legales, si es antidemocrático, si más bien atenta con los mínimos de gobernabilidad que deberían haber, si no centra la discusión en los temas fundamentales que, como el dengue, el tema de las inversiones, el de la economía, deberían centrar el interés del Congreso y del Ejecutivo, ¿por qué cree usted que se está impulsando? ¿Cuál es la vocación? ¿Cuál es la voluntad? ¿Qué cosa quieren conseguir los que están desde el fujimorismo impulsando esa medida?
Creo que el artículo de Juan Paredes, publicado hace poco, señala esa vocación constante de enfrentamiento en la política peruana. Una vocación de enfrentamiento permanente que no ayuda a construir país, que ayuda a construir determinadas posiciones políticas, que abona en el juego de yo te insulto, yo te quito, yo te gano, yo te golpeo, pero no es un juego gana-gana que te permite crecer como ser humano, porque lo único que vemos es insultos. Yo no entiendo cómo podemos ayudar la clase política a educar a la población si llenamos de insultos, pero además de difamación, porque no importa lo que yo diga, ya después demórate tú en el Poder Judicial en probarlo. De acuerdo. Y tercero, Ajá. Esta situación, como yo digo, ¿a quién ayuda? ¿A quién beneficia? Beneficia solo posturas políticas, pero está ayudando a construir país, está ayudando a resolver los problemas que tiene el país. Eso es la pregunta que toda la clase política tendría que hacer. Claro, pero la gente le ha dado una respuesta a esa pregunta y la respuesta es no, porque digamos finalmente no se está avanzando en una agenda cotidiana que la gente reclama hace bastante tiempo. Pero ahí, digamos, lo que habría que ver es si es que solo lo que buscan es un enfrentamiento, porque el enfrentamiento y el conflicto son propios de las relaciones humanas y son propios de la política. Lo que algunos advierten, y yo me inclino, y estoy inscrito en ese grupo hace ya un buen tiempo, lo que creo es que el fujimorismo lo que quiere es debilitar al gobierno a tal punto para ver si genera un escenario de ingobernabilidad y de pronto empuje el asunto inclusive hasta un adelanto de elecciones. ¿Usted cree que eso puede hacer así? ¿Es exagerado pensarlo? ¿O por cómo se van moviendo las cosas ya uno empieza por lo menos a dudar de que eso puede ser cierto? Bueno, en un año, ni siquiera el primer año les han dejado respirar el gobierno. Ya tiene un ministro censurado, otro estaba en camino a la censura, un tercero que seguramente también querrán cobrar la cabeza. Yo creo que estas situaciones son complicadas y que no abonan a la estabilidad del país, ¿no? Lo único que busca es generar una situación de intranquilidad, una situación de enfrentamiento permanente, pero sobre todo que los ministros estén preocupados más por defenderse de los ataques que diseñar o gestionar políticas públicas. Y si nosotros no tenemos a alguien gestionando, diseñando políticas públicas, tenemos ahí también poderes fácticos detrás, moviéndose por sus propios intereses y los intereses del pueblo peruano, que necesita generar más empleo, se necesita inversión. Los alcaldes necesitan en estos momentos mejorar sus escuelas, mejorar sus caminos, su transitabilidad, necesitan que se hagan traslados de recursos. En estos momentos la inversión pública ha caído. La inversión pública en los pueblos se siente, no hay una obra pública nueva que permita resolver el problema de salud o que permita resolver el problema de educación. En estos momentos en el norte necesitamos puentes, se necesita la transitabilidad, necesita mejorar las carreteras, necesitábamos que el ministro de Transportes esté activo y además lo había demostrado. Y estaba haciendo un buen papel, cancha. Y estaba haciendo un buen papel, pero ¿no? Digamos. Ahorita está todo paralizado. Sí, pues. Ahora, pero, digamos, a ver, en el caso de lo que se viene, porque el ministro ayer ha dicho, porque ha salido en defensa de su vicepresidente, y ha dicho, él fue elegido conmigo y como vicepresidenta Mercedes Arauz, y ahí seguirán hasta que yo me muera. O sea, da la impresión de que esa es una defensa cerrada al vicepresidente. Pero todavía no se aclara la cosa sobre qué va a pasar con los ministros Basombrío y García, porque los dos van a pasar por intervención y probablemente caminen hacia la censura. ¿Diría usted que a estas alturas es recomendable, junto con la afirmación que acaba de hacer el presidente, de plantearle un escenario de cuestión de confianza para a través equilibrar con eso la cancha y decir, oye, yo ya no voy a seguir permitiendo que me sigan arrinconando de esta manera, o no? Yo creo que la renuncia del ministro de Transportes fue una renuncia que no debió darse. El ministro debió seguir trabajando y demostrar en la cancha lo que había defendido, que el contrato era lesivo a los intereses, que costaba más al país, y contrastar con la adenda. Demostrar que la adenda había mejorado las condiciones y que ahorraba 50 millones y no como dice la Contraloría que se traían 40 millones. Porque lo que hizo la Contraloría es presentar
un informe o tomar como base un informe de proinversión que nunca ingresó al proceso de la concesión, cuando en realidad lo que tenía que hacer era comparar el contrato con la adenda, que eran dos temas y dos cosas reales que existían y sobre las cuales se tenían que pronunciar, y no compararlo con algo que sacas de la manga. Y creo que esto le ha hecho mucho daño a la gestión pública, porque hemos visto una intromisión de actores que no les corresponde la gestión pública, haciendo gestión pública, diseñando gestión pública, pero lo que es más grave, con elementos de juicio que no son verdaderos y no son reales. Entonces, ¿cómo podemos garantizar institucionalidad? ¿Cómo podemos garantizar justicia? ¿Cómo podemos garantizar probidad dentro del Estado si se utilizan mecanismos vedados para fiscalizar la conducta pública? Sí, pues. Ahora, pero el contralor al que usted hizo referencia hace un rato, diciendo que ha jugado en pared con una bancada y que no ha tenido un sustento técnico para las afirmaciones y imputaciones que ha hecho el propio contralor, ¿cuál cree que es el juego? Porque parece que es una vara distinta. Recuerdo hace solo algún tiempo, cuando se denunciaron algunos hechos muy concretos en el propio Parlamento, él muy rápidamente salió con esta afirmación de que 1 por 5 milloncitos no debería estar haciendo tanto escándalo, que no es una cosa tan grave. ¿Cree usted que se mide con distinta vara y seguramente teniendo una reacción un poco más flexible si es que al frente hay una bancada, en este caso, tan cerrada, tan dura, pero sobre todo tan numérica, que puede inclusive al propio Contralor hacer la vida imposible si quisiera? Bueno, no cabe duda de que se ha medido con distinta vara. No cabe duda, pero además se esperaba un informe técnico y el informe técnico no aparece por ningún lado. Lo que fue más triste es ver filtrado el informe, porque nosotros, por lo menos como bancada, esperábamos tener un informe para poder pronunciarnos. Pasó la mañana y después, sin embargo, ya desde la noche anterior ya estaban anunciadas las denuncias penales, lo cual señala que se ha vulnerado el debido proceso, no se ha dado la oportunidad de defensa a quienes correspondían. Y esto es grave para la institucionalidad y para la justicia en el país y para hacer además seguimiento. No olvidemos que la Contraloría acompañó todo el proceso. Yo me pregunto dónde estuvo la Contraloría, que no advirtió en su momento todas estas irregularidades. Pero lo que es más grave, nos dice, regresemos al contrato anterior. Sí, pues. Además, él mismo observó. El Contralor era vicecontralor, o sea, digamos, estaba o debería estar algo avisado y conocer en detalle lo que había sucedido con este contrato. ¿Cree usted que hay que, aparte de hacer una crítica como la que se está haciendo públicamente ahora a la labor de la Contraloría, desarrollar algún otro nivel de, digamos, acciones frente a él? Por ejemplo, invitarlo al Congreso para que explique. Bueno, tiene que explicar ese informe, sustentar ese informe, porque como lo ha presentado, no tiene sustento ni técnico ni financiero, y mucho menos legal. Ni sustento técnico, porque la Contraloría tendría que decirnos qué es lo que había que hacer. Pero si ya sabe que no hubo cierre financiero, que la empresa no tenía la espalda financiera para hacer garantizar todo el monto, si la concesión se había hecho en esas condiciones súper ventajosas para el concesionario y no lo advirtió en su momento porque le acompañó el proceso, pero además te obliga a regresar al mismo contrato, pero adicionalmente no te da la salida, te dice, te vuelve a colocar en la posición anterior sin darte una salida legal y jurídica como correspondería. No olvidemos que el mandato constitucional de la Contraloría es acompañar y señalar, recomendar la ejecución del presupuesto público y hacer las recomendaciones. Claro, para que se remedie. En cambio nos dice una Contraloría que ha cobrado la cabeza de un ministro y además de 11 funcionarios a los cuales no les ha dado la oportunidad de defensa por un aeropuerto en el cual el contrato anterior prácticamente nos costaría el doble de los 526 millones que está programado por la adenda del Ministerio de Transporte. Sí, congresista Espinosa, me preguntan a través de las redes que le traslade lo siguiente: ¿qué diferencia hay entre lo de Vizcarra y lo de Chejade, por ejemplo, en términos de por qué Chejade sí tuvo que dejar la vicepresidencia?
Bueno, primero, que Vizcarra lo que ha hecho es un tema y él lo puede demostrar en algún momento, que ha hecho gestión pública, que lo que ha estado haciendo era una forma de cuidar los intereses del Perú, porque como estaba el contrato anterior, que no se conocía en toda su dimensión, como sí se ha conocido la adenda, porque el otro era casi secreto, no se difundió, no se hicieron mayores observaciones. En cambio en la adenda sí se conoció, fue pública, se dieron los detalles. Entonces habría que demostrar que hubo dolo, que hay intencionalidad, o tiene que demostrarlo el Contralor, el perjuicio económico para el Estado. Ya, de acuerdo, pero en el caso de la comparación que le hace, sí, fue un tema político, ¿no? Un tema de situación política, de una denuncia que nunca, una denuncia contra él, en el cual a él la bancada oficialista y le obligó a renunciar, y también el presidente no le dio respaldo político. Sin embargo, a Vizcarra el presidente ha señalado no solamente el respaldo político, sino que él podrá demostrar que no cometió dolo en esta acción de sacar adelante el aeropuerto de Chinchero. Esa es la diferencia. Ahora, ayer también ha habido otro tema, ¿no? En la Comisión de Constitución del Congreso, y es la lógica de la no reforma, porque ¿para qué han creado un subgrupo de trabajo que plantee o que proponga algunos cambios importantes en materia electoral, si es que al final primero van a de alguna manera ningunear diciendo que solo es insumo, y cuando hay que discutir el fondo dicen que no, porque en fin solo hay que discutir cuestiones más coyunturales de cara al 2018? ¿Por qué no romper con la simulación y decir a los políticos no les interesa la reforma electoral, porque muchos no podrían sobrevivir si es que esto fuera más institucional, y nos dejamos de estar haciendo creer a la opinión pública de que se quiere hacer algo importante al respecto? Mira, cuando uno quiere hacer las cosas, saca tiempo de donde no hay. En medio de por ejemplo, de la situación que se enfrentaba en el norte, nosotros hemos venido a sesionar todos los integrantes del grupo de trabajo de reforma electoral, y por lo tanto ya hay un cuerpo sobre el cual se puede debatir. Si las bancadas tuvieran voluntad, lo estudian, sacan las observaciones aparte y logran un texto concordado, porque no se puede hacer, vamos a hacer una reforma por aquí, otra reforma ya por acá, saquemos 10 puntitos, que es lo que nos interesa. Creo que este código electoral no es para solamente las elecciones municipales que se avecinan, tiene que ser un código electoral que quede para las siguientes elecciones, y creo que el mayor logro de un código es que logre pervivir y logre responder a varias elecciones. Sí, pues, claro, de eso se trata. Eso es lo que diferencia o debería diferenciar a lo que se hizo en el Congreso anterior versus una reforma más integral de un problema que es, por cierto, muy complejo, ¿no? Pero parece que se está dejando pasar esta oportunidad. Y la última pregunta tiene que ver ya con otro tema, y está vinculado a la situación de Ollantaytambo y Nadine Heredia. Usted fue parte de ese gobierno, fue vicepresidenta, no fue una vicepresidenta muy querida por ese entorno, sobre todo en los últimos tiempos, pero ¿imaginó que este iba a ser el desenlace, que ellos iban a terminar en una situación tan complicada como esta? No, nunca imaginé que fuera una situación tan complicada como la que se ha presentado. Bueno, era lógico, siempre un tema de gobierno. A veces hay personas cómodas, otras incómodas. No olvide que lo primero que yo hice fue cuestionar la presencia de Fabre alrededor de Palacio. Y ahí también empezaron después lo de las personas que estaban alrededor del Congreso, asesoras supuestas, y que trataban de manipular los proyectos de ley. No, entonces no era precisamente una situación muy cómoda la mía, pero a la luz de las investigaciones y de las cosas que están saliendo, efectivamente creo que nadie se pudo imaginar qué es lo que había detrás de esta situación. Todavía hay investigaciones en camino, pero una situación bastante complicada. Claro, eso en el ámbito de lo que pueden ser los casos de corrupción, pero también por estos tiempos se ha conocido
de posibles vínculos que van a llevar al Ministerio Público seguramente a imputarle al propio Ollantumala algunos delitos graves contra los derechos humanos que parece se cometieron cuando él era parte del ejército en Madre Mía el año 92. Sobre eso, ¿qué tiene que decir? Chejade, que fue otro vicepresidente del cual hemos hablado hace un rato, ha salido a decir de que él fue totalmente estafado y que no sabía que estaba al lado de un asesino en serie, así lo ha llamado. Digamos, habrá que ver si su ingenuidad era tal y no se dio cuenta de nada durante todo ese tiempo. Pero usted, que ha guardado de alguna manera, sin dejar de ser severo en sus apreciaciones, pues a las formas en términos de expresarlas, creo que Chejade ya ha llegado, ha ido hacia el otro límite. ¿Qué tendría que decir sobre eso? ¿Cuál es su sensación en términos personales también al haber estado tan cerca de Ollantumala y saber hoy que podría haber participado de estos hechos? En primer lugar, sobre el tema de derechos humanos, ahí yo creo que no hay ninguna concesión. Los derechos humanos son derechos humanos aquí en Madre Mía, y hay que respetarlos y respetar la vida y respetar, creo, los derechos de todas las personas. Aquí una investigación profunda, y creo que nadie tiene corona por más cargo de la más alta investidura que haya obtenido. Y aquí, o sea, mi posición siempre ha sido la misma desde que era periodista y ahora como parlamentaria, ¿no? El tema y la defensa de los derechos humanos es un tema fundamental y primordial. Sí, pues, y habrá que ver en qué termina esa historia. Congresista Espinosa, le agradezco mucho por haber conversado con nosotros esta mañana. Ojalá que dentro de poco podamos tenerla aquí en los estudios para que con mayor tiempo podamos abordar otros temas también, que a veces por teléfono es un poquito más complicado. Le agradezco muchísimo. Claro que sí, muchísimas gracias, Glaxer. Muy amable, gracias por atendernos. Ha sido entonces la congresista Mayol Espinosa que ha conversado con nosotros. Vamos a ir a una pausa, regresamos en un instante, estamos aquí en No hay Derecho.